Bueno, clase 7, teorías de la muerte de Cristo. Vamos a leer, mis hermanos, esos dos textos que yo envié en el PDF, que son Mateo 20:28 y Marcos 10:45. Prácticamente son pasajes paralelos, pero vamos a darle lectura a ambos. Dice así Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quisiera hacer énfasis en la parte final del texto, ¿no? De donde el por qué él vino, o cuál fue la causa o el motivo de su muerte, para dar vida en rescate, para dar su vida en rescate por muchos. Y el pasaje de Marcos 10:45 leemos así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Note que aunque otros textos, como en Primera de Juan nos dice que su sangre nos limpia nuestros pecados y que no nada más los nuestros, sino que los de todo el mundo, acá en palabra del Señor hay algo específico. Dice por muchos, no dice por todos. Así que como introducción, mis hermanos, aunque hay muchas teorías hoy en día que se le llaman teorías subjetivas acerca de la muerte de Cristo, incluso algunas la ponen como un mero accidente, o sea que el Señor creyó ser algo que no era y por eso murió. La Biblia para nosotros es clara y vemos que hace énfasis en que Él murió con un propósito y con un objetivo. Salvar a un pueblo. Tenemos pasajes como Mateo 1:21, donde el ángel le dice a José: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Además tenemos otro pasaje en Apocalipsis 7:9, donde nos dice que Juan ve esa enorme multitud donde hay personas de toda nación, de toda tribu y de toda lengua, que nadie podía contar esa multitud. Así que, mis hermanos, cuando uno se pregunta ¿por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Esa pregunta ha causado a través de gran parte de la historia del cristianismo mucha controversia y ha sido tema de debate del por qué murió o por qué de esa manera. Y esto no ha sido solamente vamos a decir, en el ámbito incrédulo. Dentro del mismo cristianismo, personas que profesaban o profesan ser cristianos tienen una visión que no es bíblica acerca de la muerte de Cristo. Así que vamos a ver primeramente la pregunta, la que tenemos acá en el punto número 1. Dice, ¿fue necesaria la muerte de Cristo? Si usted responde que sí, como creyente, entonces la otra pregunta sería, ¿y si fue necesaria, en qué sentido lo fue? ¿Verdad? Así que algunos, mis hermanos, algunos han afirmado que no era necesaria, sino que esto fue una operación libre de la voluntad de Dios. O sea que Él así lo quiso, aunque pudo haber existido otra manera como redimir al mundo. ¿Y sabe qué? Lo que hay detrás de esta postura, de estas personas que creen eso, o más bien el problema que hay con esta postura es que se abre una puerta a esa posibilidad de que Dios pudo haber salvado al mundo por otro medio. Ahora nos dice que aunque podía hacerlo Dios de otra manera, simplemente Él escogió salvar por ese medio, es decir, a través de la muerte de Cristo en la cruz. Tenemos un pasaje que quisiera que me acompañara en el libro de Hebreos capítulo 9. Vamos ahí y hay una palabra que es clave, pudiera decir, para nuestra clase o lo que queremos enfatizar en esta clase. Hebreos 9. Voy a leer de los versículos 22 al 26. Un poco largo el pasaje, pero no tanto tampoco. Hebreos 9, 22
al 26. Dice así el pasaje: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no se hace perdón. Ahora, estas primeras tres palabras del versículo 23 son las palabras claves que yo quiero enfatizar para nuestra clase. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, ¿cómo? Derramando sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, hablando del sacrificio de animales. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, la de los animales. De otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, ya no para cubrir como en la ley, sino para quitarlo de en medio. Ok, entonces acá nos dice el verso 23 de este pasaje: fue pues necesario, es decir, que no había otra forma o que no había otra manera. Otro problema con esta postura de la que estamos hablando es que hace de la expiación algo arbitrario o algo antojadizo de parte de Dios y provoca la inquietud y la duda al punto del cuestionamiento, ¿no? De que si Dios pudo o podía haber salvado a los seres humanos por otro medio, ¿por qué tuvo que escoger la muerte de su propio hijo? Esto deja ese sentimiento y esa percepción de un Dios cruel, caprichoso, antojadizo y hasta cierto punto egocéntrico y sin misericordia, que sabemos que no es el Dios que se da a conocer en las Escrituras. Algunos otros, lo que se le llama como padres de la iglesia o teólogos, han sostenido que la expiación era relativamente o hipotéticamente necesaria. Tenemos acá personajes, si usted quiere buscarlos, como Atanasio, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Estos sostenían esta postura, ¿no?, de que fue relativamente o hipotéticamente necesaria la muerte de Cristo. Ahora, la idea de que era necesaria es porque Dios soberanamente determinó que perdonaría el pecado así, de esa manera, a través de la muerte de Cristo. Ahora, esta postura que tenía Atanasio, Agustín, Tomás de Aquino, enfatiza la soberanía de Dios y su libertad de decretar este medio o de hacerlo así, de esa manera, a través de la muerte de Cristo, como una expiación por el pecado. Pero deja abierta a la misma vez la posibilidad de otro medio. Y la necesidad se coloca en esa frase que dice la libre determinación de Dios. Es por eso que podemos leer, mis hermanos, escritos, pero no se coma todo. Examínenlo. ¿Sabe por qué? Provoca de nuevo la misma inquietud que la primera postura que ya vemos, que si había la posibilidad de otro medio, de otra manera, ¿por qué escoger la muerte del Hijo de Dios? Sabemos que en la noche de su arresto encontramos a Jesús orando al Padre precisamente acerca de este tema, que si fuese posible, es decir, que si había otra manera o que si había otra posibilidad, otro camino, otro medio, otra forma de, vamos a decir, de redimir
a la humanidad y evitar su muerte, Él dice que pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿De qué copa hablaba? La copa de la ira de Dios. Pero ¿sabe qué? No lo había. No había otro plan. Dios no tiene un plan B, C, D, como a veces nosotros decimos, bueno, si esta cosa no funciona, voy a prever otra, ¿no? Dios no. Desde la eternidad, Dios diseñó este plan. ¿Sabe desde cuándo? Desde antes que usted y yo naciéramos, o desde antes que usted y yo cometiéramos el primer pecado. Él ya había determinado que solamente iba a ser posible a través de esa manera. Leemos en Lucas 22, 41 y 42, donde dice, y él se apartó, el Señor, de los demás discípulos, de los que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, el escritor de Hebreos, en el capítulo 5, versos 7 al 10, nos dice, y Cristo, si usted quiere ir al pasaje o tome nota, si Cristo, en los días de su carne, o sea, es decir, en los días de su humanidad, o antes de la muerte y antes de ser glorificado, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, en este pasaje hay una aparente contradicción. Aparente. Versículo 7 nos dice que Cristo ofreció al Padre ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas para que lo librara de la muerte. Ahora, no solamente del sufrimiento físico, sino de la misma separación del Padre al ser hecho él pecado o maldición o separado de Dios. Pero también el texto nos dice que Cristo fue oído por el Padre a causa de su temor referente. Ahora la pregunta acá es, acá está la contradicción. ¿Cómo fue oído entonces Cristo a través de sus ruegos, de sus súplicas y su clamor, si todos sabemos que al final murió? ¿Cómo fue oído entonces? Bueno, pero más él le clamó, pero como hombre que él sentía miedo, pero también él le dijo a su padre que se haga tu voluntad. ¿Sí? Entonces no es, a pesar de su clamor y de su ruego, él también aceptaba la voluntad de su padre. Ok. Bueno, vamos a dar la respuesta bíblica. Fue oído, ¿sabe cómo o dónde? En la resurrección. Al levantarle de los muertos, triunfando no solamente sobre Satanás y el pecado, sino sobre la muerte misma, el último enemigo a vencer para el creyente. El Salmo 16:10 nos dice, porque no dejarás mi alma en el Seol o en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Cristo fue oído. Y como estamos hablando de la necesidad, de eso nadie podía salvarle o no podía pasar esa copa. Él tenía que morir, pero el texto nos dice que fue oído a causa de su temor referente. Fue oído precisamente porque él fue levantado de los muertos y no quedó en la tumba. ¿Ok? Otro personaje tal vez del que está escuchado mucho, si usted ha leído literatura, sobre todo reformada, hay un personaje que se llama Anselmo, que tuvo mucha controversia precisamente con Martín Lutero. Él sostuvo que la muerte de Cristo fue absolutamente necesaria. En otras palabras, no había ninguna otra manera de salvar
a su pueblo, tal como lo dice la promesa de Mateo 1:21. Ahora, esta postura que sostuvo Anselmo protege la muerte de Cristo de un supuesto capricho de Dios del que hablaba, en la primera postura, que bueno, fue porque Dios así lo quiso, pero esa frase de que Dios lo quiso de esa manera deja la puerta abierta a que había otra manera, otra forma de salvar a la humanidad. Entonces entra esto de que bueno, a Dios se le antojó simplemente, aunque pudo haber escogido otro medio. Ahora, protege la muerte de Cristo esta postura que sostuvo Anselmo de un capricho de parte de Dios, de ser un capricho, y enfatiza las demandas. Mi hermano o mis hermanos, nunca olvidemos el carácter de Dios. Acá entran en juego las demandas del carácter de Dios mismo. ¿Sabe qué? Las cuales Él no puede negar ni dejar de lado o pasar por alto. Dios es santo y Él tiene que juzgar el pecado. Vimos hace 2 clases, en la clase número 5, que el pecador, en caso de no tener un sustituto, él tiene que pagar por su pecado. Ezequiel dice, hablando que si usted le habla al pecador que se arrepienta, y si no se arrepiente, él va a morir por su pecado, pero usted ha librado su alma en el sentido de que usted le dio el mensaje. ¿Ok? Ahora, todos creemos y afirmamos y estamos de acuerdo de que Dios es santo, que Él no puede ser burlado, que la paga del pecado es muerte, incluso que se tiene que hacer justicia y castigar el mal. ¿Qué sucede cuando usted ve una injusticia? O sea, no le da a usted, no se enoja, o sea, dentro de usted mismo cuando usted ve una injusticia y que las leyes no hacen nada. Exacto, sí. Bueno, teóricamente hasta aquí no hay ningún problema. Todos estamos de acuerdo que el mal tiene que ser juzgado o castigado. Pero ¿sabe qué? A veces en la práctica tropezamos. Reaccionamos mal o a veces no estamos de acuerdo, nos ofendemos, nos enojamos con Dios, y cuando vemos este tema de la muerte de Cristo a veces nos parece cruel en la forma de cómo Él murió, y nos parece cruel también que se castigue el pecado con la muerte. Mucha gente hoy en día no está de acuerdo con la pena de muerte, que solamente Dios es el que puede quitar la vida, pero fue Dios quien instituyó la pena de muerte. ¿Ve? ¿Y cómo se hacía? Mire, eso no podemos negar que es lo justo que una persona que comete un pecado pague. Nos parece que es lo justo por el carácter de Dios Santo. Y eso es lo que nos provoca a veces nosotros que nos escandalicemos y que rechacemos la justicia de Dios porque lo vemos como algo atroz. Acá en este estado hace poco leía que en lo que va, creo, de este año o en el año pasado, hubo varias personas que fueron ejecutadas acá en este estado. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios que cayó en Cristo al juzgar el pecado en su cuerpo, así como nos dice el pasaje de 2 de Corintios 5:21, nosotros nos escandalizamos también. Pero ¿sabe qué? Eso el mismo Señor le dijo a sus discípulos, que se iban a escandalizar de Él la noche previa a su arresto. Él dice que todos vosotros os escandalizaréis. Y esa palabra que se usa para escándalo, el Nuevo Testamento, como fue escrito en griego, es una palabra que se llama escandalizo, que es donde viene nuestra palabra en español, escándalo. Un tropiezo. Es un escándalo, un tropiezo o un obstáculo. Podemos traducir esa palabra al español con estas 3 palabras: escándalo, tropiezo, obstáculo. Ahora, ¿sabe qué? Judas mismo fue el claro ejemplo de ese escándalo y ese tropiezo. ¿Por qué? Porque Judas no podía seguir y no podía confiar en un Mesías que ni siquiera pudo evitar su propia muerte a manos
del Imperio Romano, del que ellos creían que los iba a librar, o al menos todo judío nacionalista, eso era lo que quería, ¿no? O deseaba. Sinceramente, Judas quedó decepcionado. Y yo he escuchado al menos en 3 ocasiones de cristianos que están alejados y ellos me dicen, es que el Señor a mí me decepcionó. ¿Ve? Entonces, Judas se decepcionó, o sea, Judas tropezó cuando le oyó hablar al Señor por tercera vez. Son 3 veces en los evangelios que leemos que el Señor habla acerca de su muerte, de esa necesidad de morir, el de ir a Jerusalén para ser muerto ahí en manos de pecadores. Judas tropieza. ¿Judas el Iscariote? Sí, Judas Iscariote. Mateo 26:31 nos dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Otro ejemplo, los mismos discípulos que iban camino de Maús en Lucas 24. Iban hablando, sí. Y no pasó mucho tiempo porque dice en el verso 13 de Lucas 24, dice, he aquí que 2 de ellos iban el mismo día. O sea, ¿de qué día está hablando? El mismo día de la resurrección, el domingo. Bueno, hasta aquí tenemos entonces con esto que fue necesaria. Y el por qué fue necesaria, o sea, por el carácter santo de Dios. Ahora el segundo punto, mis hermanos, la muerte de Cristo fue absolutamente necesaria y al mismo tiempo es consecuente. ¿Por qué? Porque tiene un propósito o un objetivo. Ahora, volviendo nosotros a las demandas del carácter de Dios mismo y a la postura que sostuvo este último personaje llamado Anselmo de que la muerte de Cristo fue absolutamente necesaria, esta postura enfatiza las demandas del carácter de Dios mismo, o sea, las cuales Él, Dios, no puede negar, no puede dejar de lado o pasar por alto, como ya dijimos. Pero sobre todo, esta postura enfatiza la justicia de Dios que tiene que ser satisfecha por medio de la muerte del pecador. Aunque Cristo no fue pecador, pero fue algo peor, fue hecho pecado. Entre otros textos, la carta a los Hebreos es la que más enfatiza sobre la necesidad de la expiación. Ya leímos Hebreos 9, 22 y 23, donde dice que todo es purificado según la ley, o casi todo con sangre, y que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y después de esas palabras fue pues necesario que las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. O sea, una necesidad es algo que tiene que pasar para que usted obtenga el resultado que usted desea. Si usted quiere hacer una fogata, usted tiene por ley o por necesidad que tener leña y fuego. Si no, no hay forma cómo hacer el fuego, la fogata. Ahora, cabe destacar que en el contexto judío, el derramamiento de sangre representaba la muerte o la vida misma completa del animal. No era que usted le iba a cortar una parte y vaciar un poquito o rociar un poquito de la sangre. O sea, degollarlo totalmente. Cuando hablamos del derramamiento de sangre es la vida completa. No era una cortada, no era una herida, no. Eso era algo, la vida, la entrega misma de la vida completa. Dice que todavía, Dice que todavía cuando ellos matan un animal para comer, ellos tienen que hacer, degollarlo y dejar derramar toda la sangre. Sí. Sí. Está bien. Dice acá, no fue necesario, nos dice el texto, además que con un mejor sacrificio que los sacrificios de los animales establecidos por la ley. Es decir, el sacrificio de Cristo sin mancha, sin pecado y sin contaminación. Hay una postura más que combina los buenos énfasis, ¿no? de las posturas anteriores. Es la que distingue entre la necesidad de salvar y la necesidad del método
o la forma de salvar. Ahora, tenemos que recordar que el decretar de salvar a su pueblo, sí, o sea, condicional, fue algo de la libre voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Quién fue el que decretó eso? Dios mismo. Es decir, Dios no tenía la obligación de salvar a nadie, ni nadie le obligó tampoco, nadie le movió a salvarnos, simplemente fue una decisión propia de Dios, de pura gracia, y es Él quien se reserva ese derecho. Pero note esto, habiendo Dios decretado salvar a su pueblo a través de la muerte de Cristo, si Él decretó, después pasó a ser entonces una necesidad. ¿Por qué? Porque Él ya lo había decretado. Fue necesaria, ¿para qué? Para satisfacer su propia justicia. Y la Escritura nos dice que Dios no puede negarse a sí mismo. O sea que si Él lo habló, Él Lo hará. se comprometió a hacerlo. Por eso nosotros, cuando hablamos, cuando empeñamos nuestra palabra, nosotros ya estamos en una necesidad de cumplir eso. Por eso que dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Amén. Ahora, entiende el punto acá, mi hermano, la diferencia entre una cosa y la otra. Mire, Dios, no tenía la necesidad, ni mucho menos la obligación de salvarnos. Pero al decidir hacerlo, pasó a ser una necesidad por las demandas de su propia justicia. Y la magnitud del pecado, la violación, la ofensa a su santidad, a su justicia, a su amor y a todos los demás atributos y a todo su ser, todo aquello que hace diferente a Dios de nosotros y que es lo que le hace a que Dios sea Dios. Así que habiendo dicho esto, podemos decir que la expiación fue una necesidad absoluta y consecuente. Consecuencia de su decreto de salvar y absoluta en el sentido de ser el único medio por medio del cual podría salvar a la humanidad y al mismo tiempo ser fiel a sí mismo, a su propia justicia. Romanos 3, en el capítulo 3 de Romanos, del 21 al 26, nos dice que la muerte vicaria, o en lugar de nosotros, la muerte vicaria de Cristo fue necesaria para satisfacer las justas demandas de la ley de Dios y para justificar a los pecadores, es decir, declararlos no culpables delante de Dios. Si usamos nosotros este lenguaje y los términos de estas últimas lecciones que hemos visto aquí, Cristo propicia a Dios, calma o aplaca su ira hacia nosotros por el pecado. Ahora, Cristo expía al mismo tiempo nuestros pecados, o sea, quita nuestros pecados y la consecuencia de su castigo, que es la muerte eterna o separación de Dios. Pero también Cristo nos redime, nos compra, pagando el precio y nos pone en libertad para servir ahora sí a Dios sin las cadenas del pecado, sin esa esclavitud. Al mismo tiempo nos pone en libertad y Dios nos acepta como justos delante de Él en base a esa justicia de Cristo que nos es acreditada o imputada. Así que enfatizamos, mis hermanos, que la expiación fue objetiva. Tenía un objetivo, dirigida a Dios con beneficios para nosotros. Tiene consecuencias objetivas en los redimidos o los salvos. ¿Cuáles son esas consecuencias objetivas en el creyente? Mis hermanos, el perdón, la reconciliación, la vida eterna misma, la justificación, la adopción y el Espíritu Santo morando en el creyente. ¿Cuáles son las consecuencias subjetivas? Estas son las objetivas. Subjetivas, tenemos nosotros fe, arrepentimiento, el amor
y los mismos deseos de servir ahora a Dios. Porque sabe que el amor nuestro al Señor, Él dice que nosotros le amamos a Él. Porque Porque nos Él- amó primero. Ok. Así que el amor al Señor de parte de nosotros, el amor a mi hermano, el amor al prójimo, sabe que, y también el mismo deseo de servirle, debemos de tener bien claro que no es una actitud que nació meramente de nuestro corazón. Nosotros no somos así por nacimiento, físico o biológico. Eso que no nació de un buen corazón de cualquier creyente. Es sencillamente el amor de Dios obrando a través de nosotros como una consecuencia de haber sido regenerados o de haber sido salvos. Hay un pasaje, 2 Corintios 5. Pastor, pero es que todo el creyente que de verdad ha conocido al Señor en espíritu y en verdad, es porque ya el Señor ha venido a nosotros, para que Claro. nosotros podamos responderle y escuchar su voz y clamar a Él en todos los aspectos. Por eso afirmamos que todas nuestras respuestas o todo aquello que la persona dice, esa es una persona muy buena, todo eso es una consecuencia de haber sido salvos. O sea, no nació de nosotros. Exactamente, nada ha nacido de nosotros, porque nosotros no nos merecemos nada. En 2 Corintios 5:14 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, si Cristo murió por todos, nosotros los creyentes, ¿qué sucedió? Consecuencia, luego todos murieron. ¿A quién? A nosotros Al mismos. pecado. Al pecado y a nosotros mismos. Y por todos murió, o sea, todos esos redimidos, para que los que viven, o sea, la vida nueva, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, dice el versículo 16, que nosotros los creyentes de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Usted ya no piensa de esa manera cuando usted no era creyente. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ese Cristo histórico del que usted oía, dice ahora ya no le conocemos así. Ahora usted sabe que es su Señor y su Salvador, ¿verdad? Así que mis hermanos, teniendo en cuenta que la muerte de Cristo fue un pago para pagar un precio, la pregunta acá es, ¿a quién fue hecho el pago entonces? Hace tiempo, tengo 6 minutos, voy a tratar de terminar. Hace un tiempo seguía yo a un pastor desde mis inicios y me encuentro con un escrito de él donde él decía que en la cruz el Señor puso 50 y que el otro 50 la tenía que poner el creyente. Porque el Señor pagó el precio a Satanás para redimir a todo aquel que crea. Pero que el creyente tenía que poner su parte. Yo escribí una nota, un comentario y me metí en un gran problema porque todo el avispero que seguía ese pastor se me vino sobre, ¿no? Al punto que comenté ese tema con el pastor Rafael y me dijo, hermano, salte de ahí, deja de seguir a ese pastor porque es una herejía. Y yo lo estimo mucho porque tiene buenos sermones, pero lamentablemente en esa postura está equivocado, según lo que estamos viendo acá. ¿A quién fue dirigido el pago? Algunos padres de la iglesia como Irineo o Irineo de León y otro que se llama Orígenes veían la muerte de Cristo como un rescate. Pero ¿sabe qué? Ese rescate ellos lo aplicaban en el entorno en que ellos vivían. ¿Cuál era el entorno? Estaba todavía el Imperio Romano. Sí, pastor. En la teoría que se está mencionando, tengo que decir que teoría, sustentada por personajes muy buenos. Por ejemplo, tenemos la primera teoría, dice la satisfacción. Satisfacción. O sea que era que Anselmo
y Tomás de Aquino Ujú. sustentan. Sí, La segunda teoría es la sustitución, sustitución. que la sustenta Lutero y Calvino. Ujú. La tercera teoría, la expiación, Expiación. que la Ok. sustenta Abelardo Schleiermacher. Bueno, vamos a hablar un poco de Abelardo. No sé si me va a dar tiempo, pero todos los que tienen. La cuarta teoría dice aquí de la victoria, Ujú. sustentada por Ireneos y Atanasio. Atanasio, ok. Y la última teoría es la influencia moral, La influencia moral de es Abelardo Scam. Abelardo. O sea, supongo que usted más adelante Yo escogí unos cuantos de estos personajes, no todos porque no alcanzo, o sea, pero yo les voy a enviar los escritos, lo pueden leer. Acá, tanto Orígenes como Irineo veían esto en el ambiente en que ellos vivieron. Ellos veían como un esclavo en el Imperio Romano, él no podía pagar su propio rescate, tenía que hacerlo alguien de afuera. Entonces ellos dijeron, nuestro rescate entonces lo pagó Cristo, porque nosotros mismos, un esclavo no podía pagar. Aunque tuviese el dinero él mismo, es como cuando usted lo agarran preso y usted no puede pagar su propia fianza. Alguien tiene que hacerlo de afuera. ¿Ve? Entonces, lamentablemente este personaje Orígenes también creía que el pago había sido hecho a Satanás. Entonces este pastor del que yo estoy hablando, él seguía, yo creo, a Orígenes. no quise abundar más Ajá. porque usted es el que tiene que en posterior explicándolo. Sí. Pero cada uno de ellos explique por qué sustentan esa teoría. Bueno, está bien. Vamos a ver si lo hacemos más adelante. Ya estamos casi sobre el tiempo. Solamente quisiera darles la postura de las escrituras. Lo mismo que hemos creído nosotros. Las escrituras nos dicen que el pago fue hecho a Dios mismo para satisfacer las demandas de su justicia y al mismo tiempo sin violentar ninguno de sus atributos. Fue Dios mismo quien puso a Cristo como propiciación a él y por medio de la fe en su sangre manifestar su justicia. ¿De dónde saco esto? Es lo que nos dice Romanos 3:25, ¿verdad? Así que a través de la historia de la iglesia ha habido también teorías subjetivas de la muerte de Cristo más de lo que nosotros nos imaginamos. Es decir, que ponen el énfasis en lo secundario, en las consecuencias de la muerte de Cristo como resultado de la expiación y no en lo primario, que es lo objetivo. Y al ser así, las teorías realmente son una negación de la expiación y no una explicación de ella. Así que tenemos algunas teorías como la influencia moral de un tal Pedro Abelardo. Pedro Abelardo era un francés, profesor de filosofía y teología, escolástico. Él vivió en el 1079 al 1142. Ahora, ¿qué es la escolástica? La escolástica es una disciplina y el método que reúne la filosofía y la teología al mismo tiempo para hacer comprensibles a Dios y a sus caminos. ¿Qué era lo que se consideraba en este contexto de la teología? De la escolástica, que la teología era la reina y la filosofía era como la empleada o la sirviente. Ahora, este personaje abordó preguntas muy problemáticas como ¿la revelación y la razón son compatibles o son contradictorias? Es decir, la revelación, la Biblia, es compatible al mismo tiempo con la razón humana o son contrarias. ¿Es compatible o contradictorio con el razonamiento humano? Otra pregunta que él hizo dice, ¿puede la razón demostrar que la teología afirma sobre Dios lo que la teología afirma? O sea, la razón humana. Pero ¿sabe qué? Nosotros solamente leemos en la Biblia que el razonamiento del hombre está entenebrecido, que está ciego y que está muerto a las cosas de Dios. Y es hasta que Dios decide alumbrarle
o darle vida, darle entendimiento a las cosas espirituales que el hombre puede entender la Escritura. Así que esta teoría de Abelardo lo que enseña principalmente es que la muerte de Cristo fue para mostrar el amor de Dios y así suavizar un poco el corazón del ser humano para que pueda aceptar el perdón de Dios y moverlo a buscar a Dios. Pero es Dios quien nos lleva. Exactamente. Otra teoría, la teoría de los socinianos. Esta teoría enseña o se le llama también, fue promovida por Fausto Socinio en el siglo XVI y además de otras herejías enseña que la muerte de Cristo es la culminación de una vida de obediencia, la cual debemos seguir. En otras palabras, Cristo es un mero ejemplo a quien debemos seguir y esta teoría sigue viva en muchas personas hoy en día. Que Cristo solamente fue un ejemplo, muy buen ser humano que debemos de seguir, ¿no? Lo que Él hizo. Y bueno, me quedo nomás, mis hermanos, pero vamos a concluir con esto. Como conclusión, tenemos que estar en oposición, nosotros como creyentes, a estas teorías subjetivas. O sea, que ponen su énfasis solamente en el resultado y no en el objetivo principal. Tenemos que mantener su naturaleza objetiva, que es la propiciación vicaria de Cristo en lugar de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque solamente así puede producir los efectos subjetivos en los creyentes. En otras palabras, la muerte de Cristo tiene que haber hecho algo primero por nosotros delante de Dios antes de efectuar algo en nosotros. La cruz, aún su misma forma, nos dice mucho. Primero es hacia arriba y después vertical. Vertical primero, horizontal después. O sea, primero tuvo que haber hecho algo por nosotros ante Dios antes de efectuar algo en nosotros. Así que este es el verdadero sentido y propósito bíblico de la expiación de Cristo a favor de nosotros y a favor de su pueblo. Cuando usted dice expiación vicaria, ¿a qué usted se refiere? En lugar de, o sea, significa vicario. O sea, la muerte de Cristo en lugar mío, en lugar suyo, en lugar de todos los creyentes. Eso es vicario, en lugar de. O sea, creo que lo explicamos hace dos clases. Sí. Cornelio, ¿puedes despedirnos para cerrar ya la clase?